estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast Hilos de Tinta, ¿ya? Un espacio para conversar de literatura con escritoras y escritores emergentes y que también ya han publicado algunas de sus obras. Soy Jessie Chamorro Salas, autora del libro Corsé, profesora de lenguaje y comunicación y especialista en literatura. Y hoy día tenemos a una invitada muy especial, que ya la pueden ver ahí en pantalla, que se llama María José Figueroa, ¿ya? Una escritora que ya tiene un par de libros publicados, nos va a contar sobre eso, Amar un árbol, también Crucé en el desierto, y que está ahí ahora con unos proyectos incipientes en distintas áreas. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar de libros y literatura. Así que feliz. Estupendo. Vamos a partir conociéndote un poquito más. Aquí tengo mi Ujú. set de preguntas, las que me guían. Eh, Ya, perfecto. Tú vienes de otra área. Yo ahí Mm. compartimos con los espectadores del podcast. Yo te conocí hace poco, ya tuve el placer de Ujú. conocerte hace unos meses a Ujú. propósito del lanzamiento de la reedición de mi libro Corsé. Y tú Ujú. fuiste una de las presentadoras en la librería Amanda la Barca y también en Sí. la biblioteca de Maipú. Así que ahí Ujú. tuve el gusto de conocerte, hemos compartido ahí algunas instancias y ahí tú me Ujú. comentaste que tú vienes del periodismo y que te has Sí, dado una vuelta distinta hacia la literatura. Cuéntanos un poco sí. sobre eso. Bueno, cuando uno empieza con, digamos, las búsquedas vocacionales, no siempre llega primero a como a lo que le apasiona, digamos. Como que yo me di una vuelta más larga. Mis inicios en realidad son en publicidad. Estudié publicidad y marketing y después entre medio me cambié a periodismo. Un poco también como redefiniendo esa visión, esa misión, digo, como que te obligan a elegir lo que uno quiere hacer en la vida en general a los Muy 18 años joven. y uno no tiene Sí. idea. Claro. Claro, entonces me partí en publicidad y terminé en periodismo y bueno, cuando estaba en ese segundo cambio de carrera lo pensé mucho de estudiar literatura, pero yo no soy una persona que tenga como un carácter para ser muy académica, la verdad. Digamos como que no soy muy inquieta, no se me daría, no se me da muy bien el tema como diplomático que necesita uno tener en la academia, entonces finalmente elegí, me decanté por periodismo. Y en periodismo, bueno, me gustaba mucho el trabajo en medio de comunicación por distintas cosas, igual lo tuve que dejar, pero me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho la prensa escrita, hice la práctica en la tercera, trabajé en la ADN. Entonces, también el periodismo es algo que he disfrutado mucho. Pero así como en la escritura, empecé chica, a los 16 empecé a escribir cuentos y que conversábamos con Jessie cuando nos conocimos de que hicimos como la vuelta al revés, como que ella Sí. empezó en poesía y terminó en narrativa, y yo empecé en narrativa y terminé en poesía. Eh, y a los 16 yo ya escribía cuentos y fue en un taller con un caballero que no recuerdo su nombre, donde como que me invitaron en el fondo como a participar en unos concursos literarios con mis cuentos. Y Mm, me mira. fue bien. Así que saqué como segundo lugar en una editorial chiquitita, en un concurso de cuentos editorial chiquitita de Argentina. ¿Y fueron Em, publicados? ¿Se pueden encontrar esos bueno, cuentos que tú? publicados no creo que se puedan encontrar, ponte tú, Ya. lo dudo mucho, ellos son como publicaciones muy chiquititas que, bueno, no, una era grande, pero fueron en el 2007. Ah, ya. Pasado un Un tiempo. cuento que yo ahora lo leo y es lo más adolescente del mundo, por favor no lo lean, ¿cachai? Como, Es que uno en esa época escribió, nosotros como- somos contemporáneas más o menos en la edad y en esa época uno escribe sí. muy cosas muy de dark romance y géneros bastante adolescentes. Sí, como una visión muy inmadura de la vida, igual, Sí. como, claro, hablando un poco de lo que yo veía como estas masas de gente, como una especie de alienación, y ahora que como adulta y parte de estas masas de gente es como, no, una visión más humanizada de la vida, tal vez donde uno como adolescente se ve un poco desde afuera Sí. como una crítica, digamos, pero una crítica muy inmadura, entonces mejor no la lean. Ya. Y esos fueron tus orígenes. Oye, ¿Para qué? Claro.
Es bueno lo que mencionas de los talleres literarios, porque ahora está, yo hago talleres literarios, también tú tuviste la oportunidad de participar en uno para difundir también tu obra a propósito del libro objeto, que ya vamos a hablar sobre eso. Sí, sí. Ahora, este año, desde el año pasado más o menos, hay como un boom de talleres literarios. Tiene mucho que ver también con el tema de los grandes artistas. Dua Lipa va a un club de lectura, creo que Ah, Taylor sí. Swift también va a un club de lectura. ¿Cómo crees Mm. tú que eso ayuda o influencia, sobre todo pensando en lo que hablamos de la adolescencia, a las y los jóvenes a meterse en el mundo de la literatura? Que O sea, fue yo como tu encuentro que experiencia también en tu juventud. sí, obvio. Bueno, yo creo que yo empecé a leer más desde un punto de vista como de curiosidad, porque tengo la fortuna de que mi papá tenía una biblioteca en la casa. Entonces yo leía todo lo que se me cruzaba. Y ahora, pero ponte tú, no sé, en cuanto a estadísticas, los niveles de lectura siguen estando bajos, pero hay unos boom como muy específicos de una literatura muy específica que tiene mucha lectoría, como por ejemplo, no sé, la novela romántica. Muy de nicho, Eh, de Muy de nicho. nicho, Sí, como, sí, como adolescencia gay, ¿cachai? Como, son como unas cositas muy de nicho, entonces, por un lado, creo que sería como un poco como engañoso decir que hay como un boom de lectura. No, no creo. Yo creo que el boom de talleres puede ser porque primero, hay muchos egresados de literatura y sabemos que el tema de campo laboral en es literatura puede complejo. ser muy complejo. Sí, sí. Entonces conozco muchas personas que hacen talleres un poco por el tema de sobrevivir y todo el tema, pero también hay mucha gente que quiere escribir y eso es muy bueno, y mucha gente que quiere escribir y no necesariamente publicar, Ujú. que también es otra cosa interesante, Como, como como procesos de vida. exacto, sí, Sí. sí. Y tal vez incluso ni siquiera biográfico, como una manera como de explorar una creatividad que de repente no se usa. Yo alguna vez, hace un par de años, también hice un taller de literatura creativa muy inicial, porque a mí yo quería agarrar a gente que estuviera como en ese periodo, ¿cachai? Ujú, Que estuviera como, que nunca hubiera escrito una pieza, ujú. fuera cuento, fuera poema, fuera lo que sea. Y fue muy bonito poder explorar con mis alumnitas, que eran dos, tenía dos alumnas, cómo eran los procesos creativos de ellas y cómo podían llegar a un producto final que fuera como de calidad, que tuviera lo que ellas quisieran que tuviera, que explorara como los imaginarios de ellas. Fue muy lindo. Y en cuanto a los clubes de lecturas y a los talleres, yo creo que va muy de la mano con varias cosas, como eran estas literaturas más de nicho o también estas como el boom de las editoriales independientes, porque igual ahora, digamos, como entre comillas, es menos difícil publicarse que antes. Claro. No No, tenemos que ahora llegar hay, a un planeta, no tenemos que llegar a Random sí. House. De hecho, ahora Sí. está en estos momentos la Filsa, pronto se viene la Furia, que son estos lugares Ujú. donde la editorial independiente pueden hacer mayores ventas, mayor difusión, Claro, y ayuda a escritores claro. como nosotras, ¿cierto? Que vienen de un mundo más underground, no de las grandes Ajá, sellos, ajá. justamente. Yo trabajé ahí, entonces como que sé cómo funciona y no corre con las mismas lógicas con las que corremos nosotros. Entonces, en el fondo, como que no podemos competir, como que no tiene sentido, ¿cachai? Como, sí. Pero no las menosprecio para nada. También hacen una labor interesante. Así que, no, eso era lo que pienso del Sí. tema como lectura. Claro, y también Ujú, pienso estoy muy de acuerdo con lo que tú dices de este boom que se da también por los medios, las redes sociales, mm, que es mm, bastante habitual. Volvamos a ti y tu ujú. historia. Eh, ¿Cómo fue este proceso inicial de escribir tu primer libro que entiendo que es Cruce en el Desierto con Keltehue? Sí, también fue publicado porque el Tehue, mi primer libro salió porque el Tehue Ediciones ya no está, ya no se encuentra, está, ¿cómo se llama? Agotado. Ujú. Si sale reedición algún día, bacán. Si no, está bien también. Fue súper largo, estuve como 9 años escribiendo este libro, más o menos, creo que sí. Porque, bueno, partí desde el impulso inicial que fue como procesar lo que viví en un viaje que hice al desierto de Atacama bien extenso. Me fui de road trip con mi hermana y unos amigos como un mes y medio, ponte tú, Wow, cuando estaba harto. en la universidad. Sí, lo pasamos súper bien, estuvo Sí. buenísimo.
Y el desierto me impactó mucho. Ya lo había conocido antes, pero nunca había como realmente viajado, como lo típico de que a veces uno conoce más el sur o tiene más contacto con el sur. No sé, mi familia es más como sureña, por así decirlo. Entonces, tengo hermanos viviendo en Temuco, entonces como que tengo más conexión con el sur y el norte nunca habíamos ido. Yo alguna vez fui como de vacaciones con mis papás a Iquique y eso fue todo. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ese encuentro con el desierto fue muy conmovedor para mí. Entonces tuve que, y me demoré tanto en sacarlo porque, no sé si tú podés coincidir con esto, como que tuve que salir del impulso inicial de la primera escritura, que era una escritura, no sé, era un poema de 8 páginas, ¿cachai? Con mucha imagen, con mucha expresión. Y, y justamente por eso también como muy inexperto, ¿cachai? Entonces Claro, la necesitaba primera versión como... siempre es más de la Sí, expresión interna, de sacar afuera, y sí. luego viene todo el periodo de decantación, de revisión, de reescritura, que es lo más lento de todo. O sea, fue lentísimo en mi caso porque 9 años, pasé, es harto. sí, 9, claro, digamos como temporalmente, pero nunca los 9 años dedicada 100% a eso. Entre medio pasé por una crisis de ¿cómo se llama? Bloqueo escritural de como 7 años, ponte tú, Ah, ¿cachai? y la, Donde la no, vida no pasa. escribía. La vida, sí, pues la vida misma, terminar la carrera, empezar a trabajar, como todas esas cosas que son como más vitales. Entonces yo al principio, cuando ya empecé como, ya, ok, quiero publicar esto, quiero trabajar en esto, quiero que sea este mi primer libro y ya le tenía nombre y ya como que me lo imaginaba. Una estructura. Sí, no, no, estructura no, la estructura ¿Estructura fue no? al final. Ah, No, la mira, qué estructura interesante no. eso. Sí, pero necesitaba una voz. Yo no estaba segura con mi voz. No tenía una voz, o sea, no, sí tenía una voz, pero no estaba segura con mi voz. Como que no cuajaba y entre medio me pasó lo que le pasó a muchos escritores, que es como que lo terminé de escribir, entre comillas, porque tampoco estaba terminado. Se lo mostré a un amigo editor a ver qué opinaba y me dijo, onda, pucha, no, en verdad no está como para que lo publiquemos y yo ya, ok. Y él me mandó a otro taller y al final, creo que lo habíamos conversado en alguna de los conversatorios que hemos tenido, pero al final, para mí la experiencia de crear un libro ha sido muy colectiva. Mm. ¿Cachai? Como pasando por talleres, puliendo una voz, viendo de qué estilo quiero escribir, qué encuentro bueno, qué encuentro malo, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. Generar diálogo con los otros para enriquecer también la obra. Exacto, Mm, sí, 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 muy sí. bien. Y después llegas Encontrar a que referentes. llegas. Ahí vamos a tomar ahí el tema de los referentes para retomarlo después. ¿Y cómo llega finalmente que el TEUE a la difusión de tu obra? Bueno, cuando me rechazaron de la primera editorial, bueno, empecé a trabajar el texto y ya cuando me sentí un poco más segura con ese texto, empecé a buscar editorial. Y bueno, magia de los algoritmos, empecé a buscar editorial y empiezan a salir editoriales buscando Sí, manuscritos, entonces mandé como a tres, ponte tú, entre una de ellas fue que el Tehue y que el Tehue dijo sí. buena. Y ahí ya viene Ahora, el los proceso. amigos que el Tehue, saludos a Joaquín y a Dani, me tuvieron que esperar un par de años más para yo poder tener el texto terminado. Finalmente fui como la primera selección, pero no fui la primera publicación de que el Tehue, porque todavía no estaba segura con esa voz y ellos fueron muy comprensivos de El entender que proceso. todavía estaba en ese proceso. Sí, Mm. Es que sí, finalmente el libro se hizo esperar hasta cuando ya estaba en condiciones de salir. O sea, no, exactamente. y eso es lo bueno, que ya estaba pulido, estaba pensado, porque a Sí, veces, no sé si te ha pasado en conversaciones que con este impulso que uno tiene a veces de escribir o algunos escritores publican, lo hacen y lo publican o lo autopublican enseguida. Y claro, después de un año, una revisión uno se da cuenta que podría haber estado mejor. Como sí, que de los todas textos maneras. necesitan decantar, necesitan una mirada más distanciada. Hace un tiempo Ujú, entrevistamos acá en el podcast a Amaro Mandolini, ujú. escritor también, y claro, muy parecido a tu proceso, que era de sacar la voz, de sacar todo lo que tenía dentro, pero luego el texto necesita pasar ahí por los coladores, por las revisiones, para llegar a su versión final.
¿ya? Lo que parte no es Sí. el producto final finalmente. No, para nada, nunca. Tiene que pasar por el filtro de los amigos mínimo Ujú. y, o sea, esa es la base, pero encuentro yo. Y también tiene que sobrevivir un poco al tiempo, o sea, por eso es bueno como escribirlo, dejarlo reposar un Sí. ratito, que repose, que repose, que repose. Aparte uno se pone ciego después de tanta revisión, como que De no los le encontráis. errores, exacto. A mí me Sí, pasó algo similar en Corsé, la primera edición. Desde el primer cuento hasta que ya lo publiqué en 2021, pasaron 6 años. También fue un periodo largo. Y exactamente. ahora con la segunda Sí. edición, que coincidimos, ¿cierto?, como compañeras de editorial con este libro, 5 años más. Y claro, una mirada nueva a los relatos y con estos relatos nuevos, distintos también, que dialogan, pero de una manera más madura. Yo creo que en ese sentido son procesos semejantes. Hubo como una actualización social también de tus cuentos, ¿o no? Como que hiciste algún cambio así como cambio de contexto. No, los textos en sí se mantuvieron, pero sí las lecturas. Ya, La reflexión que suscitan ha sido distinta. Por perfecto. ejemplo, hay un texto que es sobre se llama En Baquedano, que tiene que ver con Ujú, toda la beligerancia del estallido social, ujú. que claro, en ese momento, 2021, era, wow, utopía, sueño, ahora se lee desde la nostalgia, desde la melancolía. O sea, creo que la recepción cambia Sí, mucho. qué horrible. Sí, 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 sí. pero tiene que ver con esto de dejar los textos reposar, finalmente, lo que tú Mm, también sí, señalabas. sí. Y luego pasas, ya, ¿cierto? Tu libro Cruza en el Desierto, nos contaste más o menos de dónde vienes, ¿cierto? Tu proceso creativo. No sé si quieres hacer ahí algún spoiler o recomendación de qué trata este poemario, o si en algún Bueno, momento vuelve a aparecer. bueno, Cruces en el desierto son poemas sobre el desierto de Atacama, ¿ya? Veo distintas como facetas del desierto ahí, biológica, naturaleza, ecosistema, humano, pero yo me enfoco, bueno, tengo una cercanía con la naturaleza bien importante en mi vida, entonces como que em, me enfoco harto como en la parte más mineral, más natural del desierto, no, digamos como que me enfoco en lo mínimo y por eso los textos son mínimos. O sea, de repente te muestro como que son chiquititos, Tipo son... haiku, claro, no, juegan ahí bueno, con el minimalismo de la escritura. sí, porque en el fondo el desierto es el minimalismo máximo en términos como de ecosistema, de paisaje. Eh, pero tiene mucha vida y uno mira esta cuestión, hay mucha gente que no le gusta el desierto porque es como, no, pero no hay nada, no, está lleno de cosas, está lleno, Está lleno, lleno. lleno. Hay que mirar con detalle, con lupa. Hay que bajarse del auto, hay que bajarse del bus Sí. para mirar lo que es, ¿cachai? Y pensaba, bueno, también justamente como tratando de llegar a este universo más minimalista, empecé a leer como literatura más minimalista y ahí llegué a un estilo japonés que me gustó muchísimo, que son los tankas, que Tancas. son los tankas, sí, es poesía de la cotidianeidad reducida al mínimo. Wow. Y la expresión de la palabra es como tan rica que te llega así, a mí me conmueve profundamente. Entonces... Por suerte, en verdad, así como azar máximo, llegué a Ishikawa Tabukoku. Me cuesta decirlo, Ishikawa Tabukoku, que fue como uno de los que revivió este estilo a principios del siglo pasado. Bien, ¿y eso te inspiró en el proceso creativo o para lo que vino después? En el proceso creativo. Para el proceso Porque creativo. resulta que, como te explicaba, el primer impulso era maximalista, ¿cachai? Ujú. Era una sobredescripción, una visualización muy fuerte, muy grande, era un viaje, un bolón así, máximo, El así viaje del en héroe en todo, poesía. ¿cachai? Y no, pero lo que pasaba con esa mega expresión era que finalmente no terminaba de cuajar, no significaba nada, Ujú. ¿cachai? No te conmovía. O sí te conmovía, pero más desde una sorpresa y no desde lo que era el desierto. Más desde el barroco de la palabra y no de lo que es el desierto. Yo lo que quería es el desierto, ¿me entiendes?
claro. Hasta que llegaste a la palabra precisa, hasta que llegué a la palabra precisa. Y por eso fue un libro muy trabajado. De a hecho, la como forma de expresarte a través de este género poético. sí, Mira, sí, qué sí. bien. Partiendo por los tankas, más que los haiku, los tankas. Ya, los Me tancas. gustaron más porque son más extensos, no tienen este conteo de sílabas tan chiquitito. Sí. Entonces, tienen, Permitiría más movilidad de expresión. sí, sí, Mira. sí. Y Partiendo porque nunca iba a escribir desde una métrica. Yo no lo intenté, no funciona, no es mi camino. Así que sí. mira. Ujú. Tú mencionabas el tema de la naturaleza, ¿cierto? Que está presente incluso en el desierto, y eso es esta preocupación tuya por la naturaleza, por el ecosistema. Veo que es un leitmotiv, porque también está presente en tu segundo libro, Amar un árbol, Sí, ¿cierto? De sí. editorial Tocornal. Cuéntanos, Ajá, que este está es otro aquí. proceso, ahí está. Este Miren es lo hermoso otro que proceso, es. es muy bonito, es Es muy muy lindo, eh, sí. palpable, es el Mm, libro tuyo. Pasan un sí. par de años, ¿cómo llegas de nuevo? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo llegas al proceso inicial de amar un árbol? No pasó ni un par de años, eran pasado 6 meses, ponte tú. Me pasa eso, termino un proyecto y como que para mí que el libro esté publicado ya terminó. Yo sé que no se lo puede abandonar y hay que hacerle una promoción y hay La que sacarlo difusión, al sí. mundo y uno lo tiene que acompañar porque en el fondo es como una guagua, entonces tienes que acompañar a la guagua a caminar, ¿cachai? Em, pero yo que una vez que publico empiezo otro, un poco así. Entonces, estaba terminando como 6 meses después de la publicación de Cruces. ¿Que esto es el año Sí. para tener ahí la línea temporal? Cruces es 2021. Ay, yo 2021. revisando cuando lo... Sí, 2021. Sí. Pero no me acordaba. Sí. Ah, mira, fuimos contemporáneas. El mío, el Corsé versión, la edición inicial fue el 2021 Ajá. también. Mira, Ah, mira, sí, sí, sí. año. Bueno, es que Cruces lo terminé en pandemia. Finalmente creo que la pandemia me dio el espacio de poder sentarme a realmente terminarlo. Yo soy como una persona que se absorbe mucho en la pega, entonces tengo que hacerme los espacios para poder terminar las cosas. Y después de como 6 meses, ponte tú a ver, de nuevo, revisando de nuevo cuando salimos, en julio del 2021 ponte tú que un año después, julio del 2022 yo estaba empezando a esbozar Amar un árbol. Y Amar un árbol, eh, pucha, es como medio personal la forma en la que empezó. Me No se va resisto un por poco lo... a comentarlo. Sí, obvio. Pero tú, me Ajá. acuerdo que conversamos en algún momento que habías ido a un taller Sí. de Bueno, Editorial Tocornal o de la Vinca que trabaja ahí. Ahí sí. lo que pasa es que yo fui a un taller de creatividad que en verdad era para artistas visuales. Ya, Yo me colé ahí, ya. era la única escritora. Eh, pero me gustaba porque creo que lo habíamos conversado tal vez también alguna vez. Mi poesía, mi imaginario parte de una imagen, que es una imagen mental. Casi siempre es una imagen mental. Siempre es una imagen mental en realidad. Eh, Entonces la imagen es parte importante de lo que yo escribo, es parte importante de mi trabajo. Y ahí conocí a Vinca, y Vinca leyó Cruz en el Desierto y le gustó y me dijo que cuando quisiera publicar otra cosa se lo pasara. Y yo justo ya había terminado de escribir Amar un árbol. Pasa que Amar un árbol partió en julio, ponte tú, del 2022 en el taller de la Victoria Ramírez, que es tremenda poeta chilena. Y amiga, igual tengo la Tremenda. suerte que es amiga también, sí. Que también tiene Eh, un tema poético con la naturaleza, ¿cierto? sí, Con lo vegetal, que es bien sí, presente en su obra. sí. Ella tiene polen y no me acuerdo cómo se llama su otro libro, Magnolios y la otra que es algo del polen, no recuerdo bien el nombre del segundo libro de la Victoria, pero tiene harto de ese imaginario natural, digamos. Sí. Entonces empecé a escribir Amar un árbol con ella el 22 y yo lo terminé en julio del 23. Me demoré un año en hacerlo. Lo que pasa es que ya teniendo la voz poética definida, te va por un tubo, ¿cachai?
Sí, y Y claro, yo ya había tenido la definí experiencia mi previa, voz entonces poética. estaba más madura también. Sí, totalmente. O sea, yo definí mi voz poética con cruces. Ujú, Y la voz, y claro, tal vez Cruces tiene el tema de que donde fue tan trabajado, fue un texto tan rumiado, digamos, quedó, y aparte tenía digamos, condición de minimalismo. Hay gente que me dijo que quedó muy críptico, que tienen razón, tienen razón, es un texto encriptado. Eh, pero eso no es malo eh, tampoco, es parte No, para nada, del no es sentido malo. del No, texto. para nada. Ujú, Sí, sí. Y a cada uno le tiene que llegar el libro por el lado que le llegue. Y lo importante acá es que se emocionen. sí, Fin. Que lo entiendan es otra cosa, emocionarse es otra cosa. Son sí, dos cosas son distintas. caminos distintos. Ujú, Sí. Pero amar un árbol tiene una como tiene un background un poco más como narrativo porque yo ahí me inspiré, o sea, el primer punto a pie inicial de por qué lo quise escribir y sobre todo por qué lo quise escribir de la forma que lo escribí fue porque leí Chumpal de la Roxana Miranda, que es tremendo libro de poesía, una belleza, por favor léanselo sí. porque es, o sea, es una maravilla y es un poema largo. Y yo dije, yo también quiero escribir un poema. Te inspiraste en ella, que es un tremendo referente en la poesía chilena actual, contemporánea. Absolutamente, sí, me inspiré en ella, me inspiré en ella. Y quería hablar de la relación de los pájaros y los árboles. Quería hablar de un poco de eso que es de lo que se trata finalmente amar un árbol. Ujú, Quería hablar de un viaje relacional. La Chumpal también es un viaje relacional. Creo que como que fue muy crucial haberme topado con Chumpal. hay ahí una ¿Ya? relación intertextual con ese Sí, libro, de alguna totalmente. manera. Y de O hecho, sea, el no tengo viaje, ninguna cita. ¿M? o sea, la idea del viaje también es algo que es transversal, incluso en el desierto, en Chumpal, y también en Amar un árbol. Sí, Ujú. sí. Sí, pasa que, eh, bueno, no es aquí donde encuentro las inspiraciones, no es aquí donde encuentro como tanto de qué hablar. Santiago es un personaje o puede ser un personaje dentro de mucha literatura, pero por el momento hasta a mí no ha llegado. Entonces, como que siempre lo encuentro afuera, no es algo malo necesariamente, es como que es nomás. Sí, Em, y justamente como la conexión que tengo con la naturaleza, que es algo como tan importante en mi vida, que lo atraviesa todo y que es parte de mi cotidiano también. Que te había comentado que yo hago harto deporte, que voy harto al cerro, que hago harto montañismo. Em, Necesitaba encontrar un texto que me dejara hablar de un tema del que yo quería hablar a través de la voz de naturaleza, ¿cachai? Y ahí es como la voz de la relación entre los pájaros y los árboles de amar un árbol. Sí, hay sí, una metáfora que se da a través de la naturaleza. sí, Mm. sí, sí. Mira, también es bastante Porque todos críptico en son ese relaciones. sentido. ¿Cómo? También es críptico entonces. Tiene ahí sentidos que están Sí, por debajo, ¿cierto? Entre líneas. sí. Yo Mm, no soy una autora que te vaya a contar de qué estoy hablando. ujú. No, eso no soy una autora que, de hecho, me molesta, no me gusta, ponte tú, mucha de la narrativa actual no me gusta porque sobreexplica. Sí. Fue a la cocina y se tomó una taza de té y dijo, ¿quieres un té? No, muchas gracias. Ah, no", ¿cachai? Como, córtame la Excesivo, escena, sí. ¿cachai? Lleguemos a lo importante, sí, porque yo todo esto me lo puedo imaginar. Fue a la cocina, se tomó un té, llegó y encontró la huella del crimen, no sé. ¿Me Que también entendí? tiene que ver con tu Me intención pasa de muchas ser veces que más, cuando leo la narrativa actual siento que es una serie. sí, más minimalista, quizás, lo que hablábamos al inicio. Sí, Mm, no me den todo cocinado, no me sí. den todo digerido, lo encuentro fome. Entonces yo no voy a ser ese tipo de autora tampoco. Mm. No te voy a explicar de qué estoy escribiendo, ¿cachai? Claro. Hay que el lector haga el trabajo, ¿cierto? Sí, Interpretativo, de análisis, o de sentir, como tú decías al inicio, no es puede necesario sentir. entender, sino sentir ¿Mm? el poema. ¿No? Porque, claro, Sí, totalmente. el género poético funciona de una manera distinta al narrativo, también por las sensaciones que le da al lector.
Ujú, ¿Y cómo sí. llegas a la forma? Porque claro, estaba hablando del contenido, ¿cómo llegaste al contenido? ¿Cómo llegas a la forma? Porque pudo haber sido un poemario semejante a Cruce en el Desierto en cuanto al formato, Ujú, pudo haber sido otro formato tipo fanzine o un montón de formas, y llegaste al libro objeto. mm. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué llegué a esto? Exacto. Yo A ya esta sé, cosa tan pero obviamente entretenida. los espectadores no lo saben todavía. Vamos a compartir con No, ellos la experiencia. dale. Em, Creo que desde el principio amar un árbol fue una cosa que pensé como una experiencia más visual. Nunca me lo imaginé como un libro tradicional. Ujú. Nunca, nunca, nunca. Un poco me lo imaginé así. Ahora, pasa que yo le entregué el diseño del libro y le di total libertad creativa a Vinca Gravich, que es la fundadora de Edición Cornal, que es una artista encuadernadora maravillosa, em, para que ella decidiera cómo iba a ser el libro. Y resulta que Vinca, con esta conexión mental hermosa que se da en el arte visual, Ujú. llegamos a lo mismo. O sea, yo vi este prototipo y dije, ya, así Es. era. Mm. Así me lo imaginé yo también. Entonces fue como que ella simplemente tradujo algo que yo ni siquiera le dije. ¿Cachai? Y bueno, qué importante ha sido para ti en todo tu proceso lo colaborativo, Sí, en ese sentido. sí. Ambos textos nacen también de un proceso de diálogo, de relación con otros. Y ambos textos hablan de lo relacional. Es interesante ese Mm, juego. sí. Creo que es muy importante, creo que viene de una influencia, ponte tú, de que me gusta mucho el cine. Yo amo el cine. Eh, y en el cine, los equipos de cine, si uno mira los créditos de una película, son 100 Eterno. personas, dependiendo de la producción, 100 personas que trabajan. Y si tú empiezas a mirar cada uno de esos créditos, hay créditos técnicos y hay créditos artísticos, y el cruce entre lo técnico y lo artístico es casi todo el rato. Entonces al final te vas dando cuenta de que todos en la película son artistas. Ujú. Sí, Todos en la película son artistas. El iluminador, el fotógrafo, el del vestuario, el del maquillaje, todos son artistas. Entonces, darle la opción a otro de que hable su arte a través de tu trabajo, es genial. Mm. sí, Y ahí se generó un match entre Vinca, Visiones Tocornal, tu proceso, ¿cierto? Tu escritura y nace Amar un Árbol, que si nos puedes contar de la estructura que tiene dentro de las posibilidades y de sí. cómo se forma. Lo voy a abrir para mostrártelo. Ujú. Bueno, yo estaba pensando en tú me puedes ayudar con esto mejor porque yo olvido los nombres de los estilos, pero estaba pensando en esos poemas de Vicente Huidobro, ponte tú, que eran como un volantín, que hablaba del volantín y era un volantín el Los texto. caligramas, ¿Cómo se llamaba eso? Eso. caligramas, sí. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo? ¿Caligramas? Sí. Ya, perfecto. Yo estaba pensando en eso cuando estaba escribiendo Amar un árbol y empecé a escribir el texto usando como los dos márgenes, no usando en medio un poco, pero sobre todo los dos márgenes, pensando un poco en dar la idea de follaje. Ujú. Eh, Hacer eso con un libro largo es muy difícil. Lo Claro. intenté, pero en verdad era muy complicado. Al final terminaba una columna para cada lado y nadie entendía y no se daba la sensación de que fuera un árbol. Tendría que haber puesto las dos columnas o tres columnas, pero tampoco da la cantidad, y el texto hubiera sido otra cosa. Ujú. Y yo sí quería que esta fuera una experiencia más narrativa, pensando en Chumpal, Claro. ¿cachai? Y por eso fue que llegué un poco sobre todo porque por la forma en la que es, bueno, ya lo desamarré, ¿cierto? Por la forma que tiene árbol, que es, ay, lo desarmé mucho, perdón, espérame. Claro, que está separada, claro, las hojas, está separada la corteza. Sí, es así, Ujú. Claro. claro. Entonces, al final quedó esta estructura en la que van como el juego de entre una columna y otra. Ah, no sé si debería revelar esto. Ah, claro, eso dejémoslo como al juego de la Para mí son dos lectura. Mm, hablantes. sí.
Sí, que cada uno lea como quiera. Bueno, ya lo dije igual, para mí son dos hablantes. El de la izquierda tiene una manera, dice unas cosas y el de la derecha dice otras. Mm. Hay un Em, diálogo ahí que se genera. y un poco hay un diálogo. Entonces quería que hicieran como esta, como de pregunta-respuesta o de respuesta-pregunta, de que se discutieran un poco entre sí. Iba muy bien también con el diseño, pero sobre todo seguía la idea inicial de que fuera algo que te diera la sensación de un árbol. Por eso tiene columnas a un lado al otro y algunas en medio. Mm. Pero Mira, por eso ahí fuimos como un poco llegando a la forma. Esa forma sí se la di yo. mira, tú querías Esa que diagramación sí tuviese se la di yo. esa diagramación, perfecto. Sí, sí, sí. Y esta forma amarrada, que en algún momento lo contaste tú en el club de lectura al que fuiste, que se amarre con Ujú, este hilo rojo, o sea, no queremos saber ujú. el símbolo del hilo rojo, pero, y que sean estas hojas con estas tapas duras, ¿viene de algo previo? ¿Te inspiraste en algún otro formato? O sea, ¿se inspiraron como equipo No, en otro formato? ahí llegó Vinca solita, llegó Vinca ahí. Eh, Ella se inspiró en unos libros tibetanos muy antiguos. Voy a leer cómo se llamaban porque la encuadernación está inspirada en los antiguos libros indios Poti, que son muy antiguos. Digo así, antigüedad de verdad, como siglo II, siglo III o IV antes de Cristo, ¿cachai? Los primeros Real libros antigüedad, que, claro. claro. Que eran estas hojas como de papiro, que no eran papiro, papel, ya papel, de verdad. Digamos que son más asiáticos, entonces ya tenían papel, em, que iban amarrados con cortezas de árboles o con pedazos de madera con un hilito. Fue lo que le dio a la vinca la posibilidad de crear que fuera realmente amar un árbol y que el árbol estuviera presente. Sí, que es muy Eh, simbólico. Es muy es muy bonita la forma simbólico. que tiene este libro objeto. Sí, es muy, muy simbólico. Todo es muy simbólico. No digamos, como en este libro no hay nada que no tenga como una razón de ser. Mm, Eh, mm, y cuando ella me presenta esto y me presenta la idea, no sé si ya es como una cuestión como más intuitiva, pero yo tenía una idea de que el libro iba a ser así, sin haberle dicho nada a la Vinca, ¿cachai? mm. Pienso que ahí se generó algo como muy mágico. Un match místico, ¿cierto? Que la hizo a Sí. ambas tener este diálogo semejante en torno Sí, al en libro. verdad, sí. Qué Lo bien, único que yo le di como de referencia fue como cuando te imaginas un bosque, ¿qué tipo de bosque te imaginas? Esa fue mi referencia visual, yo le mandé unas imágenes de lo que yo pensaba que era un bosque. Y perfecto. ya. Y mi Wow. bosque no era verde, claro. Mi bosque es negro, ¿cachai? Como un montón de niebla, súper húmedo, súper frondoso, súper así. Y que tiene que ver con el estilo, ¿cierto? De estas cortezas que forman parte de la portada y contraportada. Mira, qué Sí, estupendísimo. Oye, ya hemos hablado un poco de tu referente, mencionaste a Roxana Miranda, mencionaste a este autor japonés. sí. Se me olvidó, Takuboku su apellido, Takuboku, pero su Perfecto. nombre se me olvidó. ¿Qué otros referentes Sí. te han inspirado en este proceso? ¿Qué otros escritores y escritoras? En tu proceso Bueno, creativo o literario en general. Árbol los leí como que tengo referencias que tomo, claro, por un lado estaba Roxana Miranda, pero en el lado como más del estilo, estaba siguiendo harto a Marosa Di Giorgio yo. Claro, Marosa Di Giorgio, que es una autora uruguaya, eh, es lo más barroco que existe, o sea, ella no tiene como verso, ¿cachai? Es pura prosa así, corriente de la conciencia, no sé cómo ella es bien de la expresividad máxima, pero tomé de ella en los componentes de su expresión a lo natural para poder como poder llegar a la expresividad de árbol, que sigue siendo como mi voz, que es más minimalista y es más opaca, ¿cachai? Me gusta lo opaco, me gusta como la expresión opaca, entonces por eso, no sé, me gusta, ponte tú, me gusta la Victoria, me gusta la Mariana Negroni, la amo, me gusta la Verónica Sondek, Mm. me Tremenda ella, gusta Sondek. una opacidad que igual está iluminada, porque no es, ponte tú, eh,
¿Cómo se llama esta que a todos les gusta? Ah, señoras poetas que escriben muy oscuro y muy, y muy opaco. La oscuridad y la opacidad para mí son mucho. Ya. Tiene que haber un poco de luz. Mira, qué interesante tu perspectiva, porque también dialoga con las nuevas poéticas que se están encontrando, vinculadas a la Sí. naturaleza, a una reflexión de ecosistemas, de la humanidad. Es bien interesante cómo tu, tu estilo, tu poética está en sintonía con otras voces. Eso es súper interesante lo que dices ahí, justamente algo que conversábamos con otros amigos escritores, que en Chile cuesta que haya corrientes, Mm. digamos. Como que no, se da poco que haya una corriente de algo. Encuentro, no sé qué pensáis tú. Sí, surgen estas Pero generaciones, creo entre que comillas, pero no son, es complejo. Ujú. es complejo, es complejo. No, no somos como, no sé, la corriente narrativa argentina que hay como, no sé, la Schwartz, ¿cómo era el apellido de ella? La Mata de Amor, la Mariana Enrique, Sí, la montón de todas estas narradoras increíbles que tienen como una corriente y que sin querer hablan de lo mismo o hablan parecido o tienen como ciertos puntos de lenguaje donde coinciden o de temática donde coinciden. Acá no pasa mucho, pero justo está pasando que sí, tenemos una literatura ecologista. sí, Justo está es bien pasando que nos estamos... interesante eso. Sí. Sí, porque claro, Ujú. surgen como en momentos, hay una coincidencia, ¿cierto?, de espíritus Sí, literarios. Oye, el tiempo se sí, nos ha ido volando, pero al menos hemos ¿verdad? podido abordar tus procesos creativos, ¿cierto?, tus inspiraciones. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, ya nos dijiste que Cruza en el Desierto ya está agotado, Sí, quizá vea la luz de alguna otra manera, porque ya tú ajá. lo tienes ahí liberado para poder volver a publicarlo si quisieras. ¿Y dónde podemos encontrar Amar un árbol? Ujú. Amar un árbol por el momento está en busca libre. eh, Está en la librería Taller 1980 en Valparaíso. Y estoy generando instancias para que esté en otras librerías, pero lo voy a estar informando todo a través de mi Instagram, que es Gatos Asesinos. ¿Por Gatos qué gatos asesinos. asesinos? Porque tengo dos gatos que intentan matarme todos los días. Sí, Ya, muy y bien, aparte listo. era mi nombre en Twitter, que yo soy una viuda de Twitter. Sí, onda, amaba Twitter antes de ex y odio a Elon Musk con todo mi corazón. Así Wow. que, Entonces ahí te pueden seguir en sí. Instagram, en Gatos Asesinos, Sí, para... en Gatos Asesinos y ahí voy a estar informando de dónde va a estar en la venta Amar un Árbol. Ya, genial. Un gustazo volver a hablar contigo en esta instancia. Val. Ojalá que te hayas sentido cómoda y que los espectadores conozcan de tu proceso, conozcan de tus obras y te sigan también. Mm. Sí, Eso, muchas gracias por el espacio, por invitarme, en verdad me encanta poder tener instancias para conversar de estos temas, es súper importante. súper, Sí, muchas gracias. súper. Y ahí entonces damos por finalizado nuestro capítulo. Póngale like, comparta, comente, porque es bueno generar, como había dicho María José, diálogos en torno a la literatura. Así que eso. Gracias, gracias.